Hola, buenos días. Hola, espero que estén bien. Como no quedó grabada la sesión del martes pasado, estoy haciendo un poquito más elaborada esta presentación para poder resumir todo lo que ha sido el curso hasta acá. Entonces, les voy a compartir la presentación. Como saben, este curso se ha hecho basado en el libro Dinámica del Ministerio, que fue elaborado con el libro que hizo Peter Méndez. Entonces, los capítulos que no se vieron en clase, cada uno los debía estudiar con el libro, ¿verdad? Supongo que todos lo leyeron. Entonces, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido el curso, incluyendo estos capítulos. En el capítulo 1 habla acerca de Cristo, la vida manifiesta de Dios Padre. Todo nuestro servicio, todo nuestro llamado está basado en Cristo, la vida manifiesta de Dios Padre. Nuestra vida espiritual es la transferencia de la vida que recibimos de Cristo. Él es nuestro modelo. A Él es a que tenemos que seguir y servir. Jesús fue obediente al dar su vida por nosotros. O sea, Él mismo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, Él desde un inicio nos ha mostrado que sin obediencia no podemos hacer nada. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, porque gracias a Él se abrió, se abrió la posibilidad de tener acceso a aquello que estaba determinado solo para aquellos sacerdotes de la tribu de Leví, ¿verdad? Y cuando se rompe el velo que nos separaba, Jesús nos da acceso al trono de la gracia. Él es nuestro modelo a seguir y Jesús necesitó, siendo el Hijo de Dios, siendo una de las tres personas de Dios, Él necesitó un cuerpo para venir a esta tierra. Pero cuando se va, Él necesita el cuerpo, que es la iglesia, para poder, porque así lo ha decidido Él, porque Él podría haberlo hecho diferente, pero para poder manifestar su poder, su gloria, nos deja el Espíritu Santo para que una vez que nosotros lo recibimos, el poder de Dios mora en nosotros y a través de nosotros podemos llegar a muchas personas. Esta es la imagen del tabernáculo de Moisés. Todos, si ya leyeron el libro, saben cada una de sus partes, así que no voy a entrar a explicarlo, nada más lo voy a ver en términos generales. Como sabemos, en el tiempo de Moisés, solo el sacerdote podía llegar al lugar santísimo, pero a partir de que Jesucristo se manifiesta en nuestra vida y manifiesta la vida de Dios Padre en nosotros y rompe ese velo, a partir de ese momento nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo. Pero visto y representado por los cinco ministerios, tenemos que como la función del evangelista es buscar la salvación, presentarnos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él es el que nos da acceso al tabernáculo, ¿verdad? Entonces, por eso toda la parte del altar de bronce, donde está el sacrificio, donde nos presenta que Jesús murió por nosotros para traer salvación y que su sangre nos limpia y nos purifica, hace toda esta parte la representación del evangelista. Luego tenemos el candelabro, que es la revelación. Podemos decir que esta es la función del pastor. El candelabro significa luz, es el que nos guía, él es el que nos da el discipulado. Obviamente estamos entendiendo que todos tenemos que hacer todas estas funciones de buscar y salvar almas em, y presentarle a Jesucristo como su Salvador y que todos tenemos que discipular, pero visto desde el ministerio, quien tiene el llamado a ser guía, a guiarnos paso a paso en cada una de las cosas de nuestra vida de cristianismo es el pastor. Y tenemos la mesa del sustento.
¿verdad? El pan diario que tenemos que tener, que es con la comunión con la palabra, la búsqueda de la palabra, nos la presenta el maestro. Él es el que trae y pone fundamento, el que nos da esa, nos guía para que nosotros podamos entender que todos los días tenemos que buscar de su palabra, que todos los días tenemos que aprender lo que Él tiene para nosotros. Luego pasamos al altar del incienso y la adoración, que esa es la parte del profeta, ¿verdad? Él es el que nos trae em, toda esta conexión, la adoración con la intimidad, con el Espíritu Santo, con el Padre, buscando esa búsqueda de lo secreto, de lo sublime, del Altísimo, ¿verdad? Nos la da el profeta, el que nos enseña a orar, a interceder, a adorar. Y luego está la parte apostólica, que es creer que tenemos la autoridad y el poder para entrar a ese lugar santísimo, para poder hacer toda la voluntad del Padre, para poder activar todos esos dones, ese poder que el Señor nos ha dado. Luego venimos al capítulo 2, donde encontramos el fruto de los hijos de Dios, el carácter y el carisma. Bueno, ¿qué es el carácter? El carácter es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Eh, Ahí en la imagen podemos ver una imagen representada de Jesucristo, que verdad que lo abofetearon, que lo escupieron, le hicieron de todo y él tuvo el carácter para mantenerse en la voluntad del Padre. Eso es carácter. Lo que normalmente llamamos carácter es el temperamento y por eso decimos que una persona con carácter o tiene mal carácter, pero no. El carácter de Jesucristo es poder hacer la voluntad del Padre independientemente de las situaciones, circunstancias que nos estén pasando. Desarrollar el carácter de Cristo es para que en medio de nuestro servicio, cuando todo se vea negro, cuando todo se vea difícil, cuando no tengamos tiempo, cuando estemos pasando por tribulaciones, poder tener el carácter de Cristo. Luego, el fruto, eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, em, tiene que ver con todo lo que representa el fruto, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay. Y el carisma es la manifestación de los dones como un acto de gracia del Señor. Es un regalo que nos hace Dios eligiéndonos a nosotros para darnos esos dones, para depositar en nosotros esos dones, para hacer eso que nos llamó a hacer y fluir en eso que Él puso en nosotros. Y de nosotros para Él es darle. Yo siempre digo, los dones son un regalo de Dios para nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros con esos dones? Son nuestro regalo para Dios. Ahora sí, recuerden que hablamos de que el fruto es uno solo. O sea, necesitamos, es como una fruta. La mandarina es una fruta, una única fruta. Pero dentro de la mandarina hay varios gajitos y esos gajitos tienen que ser manifiestos para que podamos decir que tenemos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, nuestro servicio tiene que reflejar amor, porque como dice la palabra, yo podría hablar la lengua de los ángeles, pero si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Tengo que servirle con gozo. Yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, no porque me las piden, no porque me las imponen, no porque me dicen que traiga una tarea, no porque me dicen que haga un resumen, no porque me dicen que tengo que hacer algo. Y si me pongo a servir, así sea que estoy sirviendo en mi llamado o no, lo que haga tengo que hacerlo con gozo, porque la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo. O sea que si yo decido, Señor, envíame a mí, yo soy, estoy dispuesta a servirte en esto que me voy a meter.
tengo que hacerlo con gozo. Tengo que obedecer a mis autoridades con gozo. Tengo que seguir dirección con gozo. Tengo que hacerlo con excelencia, con gozo. Yo tengo que tener paz para que, sin importar las circunstancias que yo esté pasando, sin importar los líderes que me hayan tocado, sin importar los discípulos que me hayan tocado, yo tengo que tener paz en mi corazón para poder servirle a Él con esa mansedumbre que lo caracterizó a Él. Paciencia, igual. Necesito tener la paciencia para que si alguien me saca de quicio, porque si alguien no hace clic conmigo, yo pueda tener paciencia, para que si yo no puedo hacer bien las cosas porque estoy en el proceso de desarrollo, yo lo pueda hacer, tener la paciencia, esperarme que el Señor poco a poco va a irme fortaleciendo, va a ir mostrando su respaldo, su unción en todo lo que yo estoy haciendo. Y si lo estoy haciendo, que debería de hacerlo en mi llamado, tener la paciencia para saber que si hoy estoy en el punto de arranque y todavía no me veo como los que ya están en el ministerio, como los que ya están fluyendo en un oficio, tener la paciencia para saber esperar, saber que si Dios dice que este es mi llamado, Él va a cumplir su obra en mí. Él va a ir capacitándome, porque Él no escoge capacitados, Él capacita a los que escoge. Tenemos que tener benignidad, tenemos que tener la bondad de Dios, tenemos que tener fe. Esa fe tiene que verse manifiesta. La bondad de Dios tiene que verse manifiesta, la benignidad de Dios tiene que verse manifiesta, la mansedumbre, la templanza, todos los 9 gajitos, todos los 9 gajitos del fruto del Espíritu Santo tienen que verse manifiestos. Si yo no sirvo con el fruto del Espíritu Santo, que son todos estos 9 elementos que componen este fruto, yo no voy a hacerlo con excelencia para el Señor. Si yo sé que le estoy sirviendo a Él, yo tengo que tener manifiesto en mi vida eso. Y cada vez que yo quiera verme tentado, porque humanamente nos vemos tentados a renunciar, a hacer las cosas con desgano, a no querer seguir dirección de nuestras autoridades, a no respetarlas, a dejar botadas las cosas, tenemos que pensar que si eso es fruto del Espíritu Santo. Todo lo que hagamos, preguntémonos si lo estamos haciendo como una evidencia del fruto del Espíritu Santo. Si lo estamos haciendo bien, vamos a sentir, Señor, estoy dando fruto, porque a pesar de esta circunstancia estoy haciendo esto, esto, esto. Y si algo no lo estoy haciendo como tiene que ser, el Espíritu Santo también me va a rearguir y a decir, eso no está bien. Esperemos no desarrollar callo espiritual para que el Espíritu Santo nos diga, eso que estás haciendo no me agrada, eso que estás haciendo me contrista, eso me entristece o eso me llena, hace que yo fluya, estoy fluyendo a través de ti. La ausencia del fruto y especialmente el amor afecta el buen desempeño de los dones y el ministerio, debilitando el impacto en la vida de las personas. Eso tengo que tenerlo muy, muy claro, porque el fruto del Espíritu Santo es el resultado de la relación con Dios y el proceso de transformación de la imagen de Cristo reflejada en mí. Cada vez tenemos que hacer como Juan. Cada vez tengo que menguar más yo para que crezca más Él, para que ese fruto se vea manifiesto en mi vida, para yo desarrollar ese carácter de Jesucristo y para hacer eso por lo que fui llamado con todo el carisma, con toda la pasión, para que haya una unción respaldando ese llamado. El capítulo 3, que no lo vimos en clase, trata del sacerdocio de los creyentes. Dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. O sea, vinimos a este mundo con un propósito, con un llamado, con dones específicos, con un llamado ministerial específico para poder cumplir el propósito de Dios a través de su cuerpo, con los 5 ministerios como parte de su cuerpo, con los dones y operaciones fluyendo a través de nosotros. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Como sus sacerdotes, como les decía en la imagen eh, del capítulo, de los capítulos iniciales en el tabernáculo de Moisés. Solo el sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Hoy nosotros somos esos sacerdotes. Entonces nosotros, aunque pecamos todos los días, no podemos pecar por deporte. Usted no puede servirle al Señor si usted sabe que usted está en fornicación. Usted no debe servirle al Señor si usted sabe que está en adulterio, porque eso es lo que está ministrando. Dios lo va a usar, porque Dios va a hacer su obra a pesar de usted, porque no es por nosotros que la gente se salva. Y por eso, como les dije en una clase, puede que nosotros no estemos en santidad y estemos ministrando y el Señor nos use porque puede usar a las piedras, al burro, nos va a usar porque Él va a hacer la obra a pesar de nosotros. Pero nosotros, si estamos sirviéndole al Señor, debemos de hacerlo como representantes suyos, como esos reyes que somos, como ese linaje escogido, apartados para Él. Y tenemos que, si tenemos el fruto del Espíritu Santo, cada vez que estemos haciendo algo que no sea agradable para Él, que estemos chismeando, que estemos quejando, que estemos mintiendo, cada vez que eso pase, el Espíritu Santo, si está, si vivimos en comunión con Él, si leemos la palabra todo el tiempo, si estamos teniendo disciplinas espirituales, si estamos teniendo tiempo de intimidad con Él, nos va a redarguir y nos va a decir, eso no me gusta, eso no me agrada. Y si todo lo estamos haciendo a pesar de nuestras debilidades, que le fallamos y nos arrepentimos todos los días y le decimos, Señor, hice esto, sé que te fallé, Señor, yo sé que tú esperas más de mí y me arrepiento realmente, no con remordimiento, sino con arrepentimiento, Él lava mis culpas y me da todos los días misericordias nuevas. En el capítulo 4 vimos los dones, ministerio y operaciones. Entonces, según Primera de Corintios 12, el 4-6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y existe diversidad de ministerios, aunque el Señor es el mismo. También hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todo es el mismo. Entonces, aunque yo sea apóstol y em, Carlos sea evangelista y vamos a ver si me acuerdo de algún otro, doña Yolanda sea pastora, doña Edith también es apóstol, em, eh, vamos a ver, don Alejandro es evangelista, em, Casey, Pamela, Dylan, son profetas. Estoy tratando de acordarme de todos los de ustedes, pero bueno, menciono algunos. Todos tenemos al mismo Dios. Todos tenemos dones diferentes, pero tenemos al mismo Espíritu, porque los dones son el poder que a través del Espíritu Santo ejercemos esos dones. Y todos esos dones conforman parte, por decirlo así, de la valija que Dios nos ha dado, con la que nos ha equipado para que ejerzamos nuestro llamado ministerial.
Y no existen recetas, no existen maestros exactamente iguales, con los mismos dones, con el mismo carisma. No, cada operación puede ser diferente. Por eso pueden haber maestros que sean solo para enseñar niños o maestros que son solo para enseñar adultos o adultos mayores. Y hay otros maestros que pueden enseñarlo todo, que tienen capacidad para enseñarle a cualquiera y cualquier tema. También tenemos diferentes operaciones en cada uno de los llamados. Podemos encontrar evangelistas que van del uno a uno, que son buenos hablándole persona a persona, pero hay otros que son buenos hablando además en una plataforma, subiéndose a un bus, predicando en un parque. Habrán otros que son buenos tocando puertas y hablándole a extraños. Habrán otros que alcanzan naciones a través de la radio, a través de una televisora. Y así en cada uno de los ministerios. Habrán apóstoles que son buenos abriendo células, habrán otros que llegan a niveles de proyectos, habrán otros que abren iglesias, habrán otros que son misioneros y van a otro lugar. Existen diversidad de operaciones y así en cada uno de los llamados. Entonces, los dones son el poder del Espíritu Santo manifiesto en nuestra vida. El ministerio, el llamado ministerial fue Jesucristo el que nos escogió, dice, y él mismo nos eligió a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, evangelistas y profetas. Y existe diversidad de operaciones. ¿Y quién las da? El Padre. El Padre es el, el ser creativo, ¿verdad? El que nos da esas operaciones. Dios es el que hace todas las cosas en todos. Es el mismo. Entonces, como dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Los dones son del Espíritu Santo. Hay dones que los vemos en la Biblia, ¿verdad? El don de sabiduría, el don de ciencia, el don de sanidad, el don del Espíritu Santo, el don de milagros, el don de profecía, el don de lenguas, el don de fe y el don de interpretación. Como hemos hablado, hay cosas que tenemos que desarrollar aunque no las tengamos. Por ejemplo, todos tenemos un tamaño de un grano de mostaza de fe. ¿Y qué dice la palabra? Que con un grano de mostaza podemos mover montañas. Eso es lo que necesitamos. Pero el que tiene el don de la fe, la tiene desarrollada. Puede ir más allá a pesar de las dificultades. Por ejemplo, el apóstol tiene normalmente fe para poder creer que puede abrir un proyecto donde nadie está viendo el proyecto, que puede abrir una iglesia donde nadie está viendo la iglesia, que está viendo el potencial de las personas y siendo que esa persona tiene potencial. Otro que lo tiene es el profeta, para creer que el Señor puede hacer lo que ha dicho que va a hacer a través de nosotros. Y vimos en el libro y vimos en el curso que todos estos dos tienen un respaldo bíblico de que efectivamente existen y que estando en un conjunto de dones van a determinar cuál es el llamado que tenemos. O sea, van a haber dones ministeriales que reflejan el llamado ministerial que tenemos, pero habrán otros que el conjunto de dones mayoritario dice que su llamado ministerial es uno específico y que puede tener dones ministeriales de otro ministerio, valga la redundancia, pero que eso no lo hace ese ministerio. Les decía yo en el ejemplo, yo tengo la mayor cantidad de dones míos están relacionados con mi llamado ministerial, que es el del apóstol. Yo tengo don apostólico, yo tengo liderazgo, yo tengo organización, y en fin, tengo una serie de dones. Y tengo un don de maestro, enseñanza, que es un
don ministerial del maestro, pero eso no me hace maestro. Me sirve como una herramienta para potenciar el llamado ministerial que tengo, para multiplicar y ayudar a otros a que descubran su llamado ministerial. Y así podemos verlo en todos los llamados. Les decía yo el otro ejemplo. Minor tiene sus principales dones, están relacionados con su llamado ministerial de pastor, tiene consejería, tiene cuidado pastoral, tiene una serie de dones que son de su llamado eh, ministerial. Pero, como lo vimos incluso ahora en el Energizing, fluye proféticamente de vez en cuando, pero eso no lo hace profeta. Eso dice que tiene un don profético que le permite tener visiones, que le permite tener sueños, que puede transmitirlos, pero no es lo que hace en el día a día. No sé si me estoy dando a entender bien con esto. Ahora sí, los dones ministeriales son los dones proféticos, el don de cuidado pastoral para el apóstol, no, los dones ministeriales son los que respaldan los 5 ministerios principalmente. El de profecía para el profeta, el apostólico y liderazgo para el apóstol, el cuidado pastoral para el pastor, el de enseñanza para el maestro y el de evangelismo para el evangelista. Esos son los dones ministeriales. Y aquellos que tengan un llamado ministerial, sí o sí deberían de tener estos dones ministeriales. Ahora, ya cuando tenemos identificado cuál es nuestro llamado ministerial, hay 5 niveles. Podemos estar en el nivel de don, o sea, cuando solo actuamos y hacemos cosas sin saber que son parte de nuestro llamado ministerial. Por ejemplo, yo puedo ser bueno pintando casas, o puedo ser bueno cantando, puedo ser bueno enseñando. Y ahí estoy a nivel de don en mi mundo natural. Todavía no he descubierto que ese don es parte del llamado que yo tengo. Cuando ya tengo claro que esos dones, a través de este curso, por ejemplo, son parte de mi llamado, algunos que ya estaban ejerciendo porque venían de otras iglesias o porque eh, ya habían empezado a servir, solo que no habían llevado el curso, no habían ido al lanzamiento o fueron al lanzamiento sin llevar el curso. Ahora ya estoy claro que todos estos dones que tengo son parte de mi llamado. Entonces, a partir de ahí, ya puedo empezar a accionarlos deliberadamente, conscientemente, y entonces empiezo a ejercerlos. Y cuando los empiezo a ejercer, es donde empiezo a ver la unción de Dios fluyendo a través de este llamado, a través de los dones de mi llamado. Y cuando empiezo a tener el respaldo de esa unción de mi llamado, entonces ya puedo decir que ejerzo mi ministerio. Cuando yo digo, mira, ahora ya sé que la gente me busca para que yo la aconseje, aún sin conocerla. Mira, ahora ya sé que además yo tengo ese don de hospitalidad. Ahora sé por qué es que me gusta que venga gente a mi casa. Ahora sé que yo tengo ese don de cuidado pastoral. Ya sé para qué es que Dios me lo puso. Y cuando ya entiendo que todos juntos hacen mi llamado ministerial de pastor, entonces es cuando ya empiezo a ejercer mi ministerio. Y aún en el ministerio, yo puedo ejercerlo como pastor de una célula y poco a poco ir creciendo ese ministerio hasta que puede ser que me toque ser supervisor de células, supervisor de un sector, llegue a ser un mentor, llegue a ser MQ, llegue incluso a ser pastor de una iglesia, o puede ser que empiece a conquistar una provincia, empiece a conquistar un país y puedo ir más allá hasta el mundo entero. ¿Verdad? Y oficio es cuando ejerzo mi ministerio dedicada al 100%. Solo eso hago. No hago ninguna otra cosa. Por ejemplo, ahí los que tienen un llamado apostólico y son misioneros pueden dejar su profesión. Eran doctores
eran abogados, dejan su profesión y se entregan al ministerio y van a hacer misiones a otro país. En el capítulo 6 vemos el planteamiento de la estructura de los ministerios y sabemos que fue Dios quien eligió nuestros dones y nuestro ministerio. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Por eso, cuando hice este resumen, que nunca lo he hecho en cursos anteriores, lo hice porque cuando empecé a preguntarles a ustedes cuál era el llamado, y principalmente a los que estaban virtualmente, y por eso les pedí que encendieran cámaras el martes pasado, es porque siento que a veces cuando estamos con la cámara apagada nos ponemos a hacer otras cosas y no nos concentramos. Y si no nos concentramos y no estamos dedicados poniendo atención, no vamos a recibir esa revelación. Una persona de ustedes me dijo, mi llamado es tal, pero yo espero en Dios desarrollar otros llamados. No, usted no puede desarrollar otros llamados. ¿Por qué? Porque fue Dios quien eligió cuál es su llamado. Él lo eligió y se lo puso como Él quiso. Lo dice en 1 Corintios 12, 18. Él decidió cuál era nuestro llamado como Él quiso. Dice, porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, si queremos ser pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, entonces no estamos respetando que Dios eligió a otros, que no me eligió a mí para hacer el llamado que no tengo. Lo que yo tengo que hacer es obedecer y seguir dirección y ejercer el llamado que tengo para ir subiendo en los niveles de llamado que en la estructura han sido establecidos, en el nivel de servicio ministerial que Dios me ha dado, yo puedo seguir escalando. Eso es lo que yo tengo que hacer, que yo pueda multiplicar. Ojalá hubieran venido todos a Energizing y se hubieran dado cuenta, porque precisamente ese era el lema de este Energizer. Se llamaba multiplícate. O sea, como dijo la parábola de los talentos, Él nos dio a unos 5, a otros 2, a otros 1, y tenemos que multiplicarlos. Yo no tengo que crecer en otros llamados ministeriales. Yo tengo que crecer y multiplicarme en mi llamado ministerial e incluso multiplicarme en otros con mi llamado ministerial. Y dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza pies, no tengo necesidad de vosotros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, yo sé que mi fortaleza como apóstol es ser cabeza, dirigir, liderar, pero eso no me hace más importante para decir que los pies que van por aquellas almas no son importantes. Yo no puedo decir eso. Yo no le la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Yo no le puedo decir a mis manos, que son las que dan generosidad, que son las que enseñan a escribir, que son las que me dan, que tenga dones de trabajo manual, que normalmente incluso tienen los maestros, por ejemplo, que son los que buscan la palabra, ¿verdad? No son importantes. Yo no le puedo decir a mi vista, que son normalmente como el águila es el que tiene la mayor capacidad para ver el diseño de Dios, como los profetas, no le puedo decir, no te necesito. Cada uno de las partes del cuerpo son necesarias y como un solo cuerpo, ahora sí complementados como un lego de este cuerpo, todos juntos hacemos la iglesia. Y es ahí donde vamos juntos a complementarnos. Mis debilidades las complementan otros. Mis fortalezas hacen que yo complemente a otro como parte de la iglesia. Todos somos necesarios. No existe un nivel más importante que el otro. Entonces, fue Dios quien eligió nuestro
ministerio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Recuerden lo que les dije. Él dice, y él eligió a unos tal cosa, a otros tal otra, a otros. Si él hubiera querido decir que alguien podía tener 2 llamados o 3 o los 5, él hubiera dicho, y él eligió a los pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad? No, él dice, y unos son tal cosa, y otros son tal otra, y otros son tal otra. Usted tiene un único llamado ministerial, aunque puede tener dones ministeriales de otro ministerio. Y no fueron diseñados con un orden jerárquico, sino con un orden funcional. En función a mi ministerio, en función a mis dones, es que yo voy a servirle al Señor. Debemos conocer, yo les preguntaba, ¿por qué yo debo conocer nuestro ministerio y nuestros dones, así como el de los demás? Dice, porque quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para edificación de la iglesia. Por eso yo no tengo que saber solo mi llamado, yo tengo que saber el mío y el de otros. Yo tengo que saber identificar el de los otros para que yo pueda decir, bueno, yo soy cabeza, pero la cabeza sola de nada le sirve si no tiene manos, no tiene cuerpo. Anthony Hopkins era un hombre muy prodigioso, muy inteligente, pero una enfermedad degenerativa lo hizo quedar parapléjico hasta que murió. Y era un hombre que no creía en Dios. ¿De qué le servía ese cerebro? ¿De qué le servía la inteligencia cuando ya no podía mover del cuello hacia abajo? Cuando estaba en una silla de ruedas sin poder caminar, sin poder comer, sin poder hablar. ¿De qué le servía? De nada. Entonces, es importante que entendamos nuestro llamado y nuestro ministerio para podernos ayudar mutuamente y que podamos crecer juntos según la función que ha sido puesta en nosotros para edificación en amor. Ahora, ¿cuál fue? Y ya sabemos que fue Dios el que nos eligió, como les decía, ¿por qué podemos saber que los 5 ministerios siguen vigentes? ¿Por qué? Porque dice que a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando nos vamos a Efesios 4, 12, 13, podemos entender que esto no se ha cumplido. Entonces sigue vigente el llamado ministerial que Dios nos puso, ese llamado ministerial. Y ojalá nosotros pudiéramos saber este tipo de cosas, porque entonces los que tienen un don, un llamado apostólico, estudiarían cosas para poder dirigir personas, porque en su mundo natural, el que es maestro, probablemente elegiría una profesión para poder enseñar a otros. El que es pastor probablemente elegiría una profesión para aconsejar, para cuidar a las personas. Por eso, digamos, hay personas que son buenas cuidando enfermos, que son buenas cuidando adultos mayores, que son buenas porque así fue creado el pastor. El evangelista probablemente escogería profesiones donde sea bueno hablando, donde sea bueno convenciendo a otros, como por ejemplo en su mundo natural podría ser un vendedor porque es bueno evangelizando a otros en algo, ¿verdad? Y así cada uno de nuestro llamado ministerial lo podemos ejercer en todo lo que hagamos. Dios, Jesús, llegó y escogió a sus 12 discípulos. ¿En dónde? En donde estaban. Los llamó a pescar, a ser pescadores de hombres. Estaban, no sé, eh, eran líderes para cautivar, para matar
a los cristianos, llamó a Pablo para más bien decir, ya no son solo los judíos, ya todos, judíos y griegos, ya no hay división. A partir de ahora, aquel que tenía aquella convicción de matar a otros por su convicción, por su liderazgo, dice, ese es el que necesito, ese es el que necesito para poder hacer la obra. Entonces, nuestro llamado es necesario para poder hacer la obra de Cristo. Luego vinimos, hicimos los 3 colores del ministerio para identificar los dones. Entonces, tenemos que saber cuáles son nuestros dones, lo hicimos de manera científica y si lo hicimos bien, este test a través de nuestra autoevaluación y a través de la evaluación de otros debe reflejar cuáles son nuestros dones manifiestos y cuáles son los latentes. En esta altura del partido, si usted ahorita está empezando a servir o hasta ahorita tiene claridad de sus dones manifiestos y latentes, es muy probable que si usted tiene unos dones ministeriales de otro llamado, es probable que usted los que tenga latentes son aquellos que ya usted tiene, los que usted tiene manifiestos son aquellos que ya usted tiene claros y que fluyen a través de usted. Entonces, hay personas que le salieron como a mí, dones muy de su llamado y solo hay uno perdido, dos perdidos tal vez de otro llamado ministerial. Entonces, tanto sus dones manifiestos como los latentes hacen parte de su llamado ministerial. Todos hacen parte de nuestro llamado ministerial, pero quiero decir que si yo soy apóstol y tengo un don de enseñanza, ese don de enseñanza me tiene que servir para mi llamado ministerial de apóstol, de hacer que las personas se multipliquen, que hacer que la iglesia crezca, que hacer cada una de las cosas, de los dones que Dios depositó en mí, yo los tengo que activar para poder cumplir el llamado ministerial que Dios me dio. Y si los dones que me salieron, ahora que tengo el llamado ministerial, hay cosas que me salieron manifiestos que no están manifiestas, debí haber evaluado mal este test. Si me salió dones que no tienen nada que ver con mi llamado y alguien me dice, es que yo soy maestra y yo no veo nada en lo que están en los dones ahí como me pasó con algunos, ¿verdad? Yo le digo, usted tiene que ir a revisar ese cuestionario porque esos dones, si le salieron dones manifiestos que no están manifiestos, está una parte hecha mal. Entonces usted tiene que irse a buscar las preguntas relacionadas con esos dones. Yo les enseñé cómo se encontraban las preguntas que identificaban cuáles eran los dones de maestro, cuáles eran los dones de cada uno de los dones que salieron ahí. Si usted dice que usted tiene un llamado y yo no, y les pregunté a algunos, bueno, aquí yo no te veo ningún don de eso que usted me dice. Hubo una persona que me dijo, yo soy apóstol. Entonces yo le dije, cuénteme un poquito de lo que usted es. Y entonces todo lo que me hablaba más de un llamado profético y tenía dones proféticos. Yo le digo, es que lo que yo veo ahí son dones proféticos, pero usted me dice que se identificó con el del profeta. Tiene que contarme qué ha hecho usted. Usted dirige, usted, no necesita tener un título, pero usted es líder. Usted dirige, usted ha abierto proyectos, usted ha ido a hacer cosas que nadie se ha atrevido a hacer solo con ayuda. No, no lo he hecho. Ok. Y aquí estos otros dones que están aquí que dicen que usted tiene un llamado profético. Sí, yo he hecho todo eso. Ah, bueno, entonces su llamado es ese, ¿verdad? Y así con cada uno de los que están aquí. Hubo otros que me dijeron, yo creo que tenían más temor de, uy, ¿cómo me voy a llamar apóstol? Pero si usted ha sido misionero en otra iglesia, si usted ha abierto células, si usted dirige células, si usted, o sea, si usted tiene pico, tiene alas, y hace cuacuá, o sea, tiene que ser pato. O sea, difícilmente con esas características no lo va a hacer. Y otra cosa que me dijeron es, alguien me profetizó que yo soy X cosa, pero si usted no tiene rasgos ni dones de eso, puede haber venido Perico de los Palotes a decirles algo que no es. Yo les conté en clase algo acerca de esto, ¿verdad? Una persona que llegó a una iglesia diciendo aquel negrito con aquel otro negrito de extremo a extremo, Dios me pone que ustedes son, están para hacer un matrimonio. Y los dos eran casados y estaban ahí con sus parejas. ¿Qué lo gobernó? La carne. ¿Me ha pasado?
incluso ayer me pasó que alguien vino y me dio una palabra de parte de Dios y nada que ver con lo. Entonces yo tengo que tener el Espíritu Santo para saber si alguien me dice que yo soy profeta, pero no tengo dones de profeta que se me hayan reflejado aquí. Quiere decir que las personas que me evaluaron tampoco me están viendo esos dones. Yo misma que me autoevalué, no estoy viendo esos dones. Entonces, porque alguien me haya dicho que soy X, no significa que lo sea. ¿Quién dice eso? Dios. Dios es el que dice de mí que soy. Y tiene que verse reflejados esos dones. Tengo que ver una unción fluyendo a través de esos dones, consciente o inconscientemente. Puedo estar en nivel de don, pero Dios, desde que me creó antes de la fundación del mundo, yo ya sabía, Él ya sabía para qué me estaba mandando a este mundo. Luego llegamos al capítulo 7 para saber cuáles son los 5 ministerios y empezamos con el del evangelista. La palabra clave del evangelista es convocar. Entonces, ¿qué se espera de un evangelista? Que logre convocar a los que van a luchar por las almas, porque él es el que tiene que llevar a la iglesia a que los que no tenemos este don nos sintamos convocados a ir y a buscar y a dar las buenas nuevas. El evangelista no solo va a buscar esas almas que han de ser salvadas, sino que nos confronta a los que no tenemos el llamado para decir, este fue un mandato de Dios, no es si usted tiene el don, no, Él dijo que teníamos que ir a dar las buenas nuevas. Entonces, Él tiene que convocar a los que van a luchar por las almas y los que necesitan ser salvados, liberados y sanados, ¿verdad? Entonces, yo todo lo que haga, todo, sin importar el llamado ministerial que haga, tiene que ver con lo que Dios ama, tiene que ver si estuvieron en el Congreso, en ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y para poder hacer discípulos, tenemos que haber ido por esas almas. Entonces, todos tenemos que, nuestro llamado se basa en eso, en ir y dar las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros y que Él quitó todo lo que nos separaba y ahora nosotros podemos recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón para que no haya ninguna división, sino que more en nosotros y a donde vayamos nosotros, vaya el Espíritu Santo, vaya el poder que nos ha sido delegado. A partir de ahí, otras personas puedan ver ese reflejo de Jesucristo en nuestras vidas y puedan ser salvos, liberados y sanados, porque algunas personas nunca van a leer una Biblia, lo único que van a leer es nuestra Biblia, nuestro testimonio. Luego vimos el llamado del pastor. ¿Y qué se espera de un pastor? Que anime, que sane, que impulse. Todos los pastores tienen que cuidar. Bueno, aquí en esta foto vemos a Peter que no tiene un llamado de pastor, él es apóstol, pero sin lugar a duda, él tiene un don ministerial de cuidado pastoral, ¿verdad? No es pastor, pero si no fuera, porque él tiene un don de cuidado pastoral y con eso dirige todas las iglesias que abre y nos guía a nosotros a cuidar a otros, a, a ser discípulos a otros, él hace de ese don que no es parte principal de su llamado una herramienta para poder ejercer el llamado que Dios le ha dado en la vida. Pero los que tienen el llamado ministerial de pastor, sí o sí tienen que tener cuidado pastoral y sí o sí tienen que amar a las personas. Entonces, si usted quiere saber si este es su llamado, bueno, me voy a devolver al anterior. Si usted quiere saber si usted tiene un llamado de evangelista, ¿qué tanto usted, dormido o despierto, sin darse cuenta, siempre le está hablando a todos de lo importante que es Dios, lo importante que es la salvación? ¿Usted le preocupa que otros estén haciendo cosas que lo vayan a hacer condenarse y por eso tiene tanto celo por aquello que es santo? Porque usted sabe que si
incluso está sirviendo en el ministerio, si usted está en iglesia, pero usted se desvía y empieza a hacer cosas que no tiene que hacer y empieza a abrir puertas que no tiene que abrir. Entonces, el evangelista, donde ve que hay otros que ya se supone que están convertidos, pero la verdad era que había un convencido de Dios, pero no un convertido. Entonces el evangelista identifica que ese que está ahí es un convencido, pero no está convertido, y lo llama al arrepentimiento y le dice, eso está mal, usted como siervo y ministro de Dios no puede hacer eso. Entonces usted quiere saber qué tanto le apasiona. Le debe ser fácil hablar de Dios, hablar de la salvación. En el uno a uno, no tiene que hablarle así a multitudes, a cada persona que usted dice a través de mi Facebook, a través de mi historia, historias de WhatsApp, a través de mi habla, a través de todo lo que usted es, dormido o despierto, siempre está preocupado por la salvación de las personas, porque el evangelista ama las almas. El pastor siempre, dormido o despierto, está cuidando, es el que es como el padre espiritual. Y todos estamos llamados a eso, pero a través del pastor es que se dan los discípulos. Es ese que tiene el tiempo para hacer ese vínculo, esa conexión, para pedir que tengamos paciencia para cuidar de otros, que les demos oportunidades a otros. Son esos que están pendientes del chineo, son esos que están pendientes de que la gente coma bien, son esos que están pendientes, por eso también tienen algunos dones que son importantes, como el de la generosidad, como el de trabajo manual. ¿Por qué? Porque les gusta hacer las tarjetitas, les gusta hacer cosas para chinear a las personas, tienen el cuidado pastoral sí o sí para cuidar a las personas, son esos que se preocupan por aquellos que se han ido de la iglesia, se preocupan porque aquel contó que estaba en una enfermedad y que cómo siguió y por ir a orar y por buscarlos y ponerle un mensajito. Pero si alguien no tiene ese cuidado pastoral, si alguien no es un llamado pastor, no lo va a hacer de manera natural. Entonces los pastores nos tienen que tener paciencia, así como el evangelista tiene que tener paciencia con aquellos que no nos apasiona de manera natural buscar las almas para que se salven. Pero ustedes en su llamado ministerial del principal mandato que Dios nos dejó de ir a anunciar las buenas nuevas y de ir y hacer discípulos, son los que nos confrontan y nos dice, no están discipulando, no están yendo a predicar el evangelio, no están trayendo nuevas almas. Son importantísimos estos dos ministerios que acabamos de ver. Luego viene el del maestro. La palabra clave del maestro es fundamento. El maestro es el que pone el fundamento. Su característica principal es que tiene que ser un apasionado de la Biblia. Si usted está empezando, tal vez usted todavía no lee tanto la Biblia, pero a partir de que usted active, a partir de que usted es consciente de que usted es maestro, usted va a empezar a leer la Biblia y se va a apasionar por ella. Te recuerde que existen niveles y tal vez usted dice, yo no me veo ahí porque la verdad es que no me gusta tanto o no leo tanto la Biblia, pero tal vez es porque usted no tenía conciencia de que su llamado ministerial era el de maestro. Y a partir de que usted empiece la búsqueda de la palabra, empiece a leer la Biblia, usted se va a apasionar por esto, ¿verdad? Usted le va a apasionar enseñar a otros, le va a apasionar, ya sea que le guste enseñar a algunos, ¿verdad? Algún tipo, recuerden las operaciones, a los niños en específico, a los adultos mayores, a las mujeres, a los varones, en fin, Dios le va a decir cuál es la operación de maestro que usted tiene, pero a usted le tiene que apasionar eso, le tiene que apasionar enseñar, que usted pueda dedicar horas de horas a preparar su clase, a darla con cariño, a darla con amor, a tener la habilidad para poder disfrutar cuando está enseñando. Y si usted lo que tiene es un don de enseñanza, no lo va a disfrutar siempre, lo va a enseñar cuando está o lo va a disfrutar cuando está enseñando en función de su llamado. O sea, si usted es pastor y tiene un don de enseñanza, cuando ese don de enseñanza le sirva para su llamado de pastor, o si usted es apóstol y ese don de enseñanza le sirve para su llamado de apóstol, usted lo va a disfrutar. Pero
El maestro ama enseñar en todo momento y cada vez que está actuando en su vida, despierto o dormido, debería estarle gustando enseñar algo y aprender algo. Son unos apasionados por saber de eso, son personas insaciables. Como le digo, si usted está empezando, tal vez usted diga, espiritualmente no me veo ahí, pero ¿cómo es usted naturalmente? ¿A usted le apasiona aprender algo? Cuando usted está aprendiendo sobre ese algo que tanto le gusta, el profeta. Bueno, y el maestro tiene que tener paciencia con aquellos que no nos apasiona tanto leer y leer la Biblia, y son los que nos instruyen hacia la revelación. ¿Se acuerdan cuando les hablé del tabernáculo de Moisés? Ellos son los que traen la luz, son los que nos traen el fundamento, el que conectan una cosa con otra. Entonces ellos son los que nos deben de inspirar a que nosotros leamos las escrituras, a que nosotros, aclararnos aquellas conexiones que no entendemos. Cuando decimos, pero no entiendo por qué aquí dice esto y aquí esto otro dice opuesto. El maestro es el que nos trae esa revelación. Ahora, si usted está empezando, entonces probablemente usted diga, bueno, es que yo no me veo como maestro, no me veo predicando, no me veo enseñando. Yo le digo, en su niñez, usted no era de los que le gustaba enseñarle a sus compañeritos, usted no era de los que ponía los peluches ahí para hacer que estaba representando que era el maestro o el profesor. Usted, todo lo que le salga aquí, usted tiene que echarse para atrás y decir, si eso estaba activo en usted, aunque usted no sabía porque estaba a nivel de don, de los 5 niveles estaba a nivel de don y usted no sabía que era su llamado. Entonces, ¿qué se espera del maestro? Que señale, que aclare, que motive, ¿verdad? Debe motivarnos a aprender, debe motivarnos a que él nos debe enseñar cuáles son las bases, qué cosas están bien y cuál es la revelación a través de la palabra. El profeta, el profeta, su palabra clave es diseño. Él es el que tiene la mirada de águila. Él es el que está conectado en intimidad con Dios de manera natural, el que le apasiona adorar, el que le apasiona pasar tiempo de intimidad con Dios, orar, interceder, adorar. Eso es su naturaleza. Y eso Dios le baja el diseño, la visión de las cosas. Por eso tienen visiones, por eso tienen sueños, por eso pueden ver cosas en la gente, en el ambiente, pueden oler cosas, sentir un olor que se traduce en algo, pueden oler a podrido cuando hay pecado, pueden oler a cloaca cuando hay pecado, pueden oler a rosas, a talco, cuando hay alguien que está muy conectado con Dios, pueden ver una luz, una aureola en alguien cuando es una persona muy conectada a Dios, o pueden ver unos ojos negros cuando alguien tiene un espíritu inmundo dentro de sí. Son estos que tienen la capacidad de ver los tiempos que les ha tocado vivir y lo pueden discernir en el espíritu. Dios les puede dar una palabra para una persona, Dios les puede dar una visión para una persona, Dios les puede decir, y eso que Dios les ha dado, si están fluyendo en el Espíritu Santo, ellos son los que nos van a motivar a nosotros a adorar, los que nos van a ubicar, los que nos van a restaurar con amor. Ellos son unos apasionados y tienen amor por las almas que quieren conectar con Dios, con son los que nos bajan el diseño de Dios para decirnos, usted es un rey, usted es un sacerdote, créaselo, estos, estos promesas, este legado ha dejado Dios para nuestra vida en el nuevo pacto. Créaselo. Usted, Dios ya dijo de usted esto, Dios ya dijo, como decían ayer en el energizing, decía, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, decía el apóstol Peter.
tenemos que leerlo diferente. Y ya recibieron poder porque ya el Espíritu Santo está en ustedes. O sea, eso estaba dicho para los que cuando el Espíritu Santo viniera en Pentecostés, pero ya el Espíritu Santo vino, ya mora y habita en nosotros. Entonces, el profeta es el que nos hace creer que todo esto que está escrito es cierto y nos activa hacia eso. El apóstol, la palabra clave es rompimiento. Es aquel que está como una gotita y una gotita y una gotita rompiendo cosas, ya sea personas, ya sea comunidades, ya sea haciendo cosas, algo que primero rompe en sí mismo y después rompe en los demás. Va a hacer cosas que nadie se ha atrevido a hacer. Son aquellos que creen y tienen una fe inquebrantable para que aquello que Dios les está diciendo que tienen que hacer, lo van a hacer. Ay, se me olvidó otra vez. Con el tema del profeta, tienen que tenernos paciencia a los que no adoramos como ustedes adoran, a los que no. Entonces, a veces los profetas dicen palabras eh, con una persona porque son muy almáticos, están muy en sus emociones. Entonces, a veces tienen que tener cuidado de decir Dios dijo, porque si Dios no dijo, usted está blasfemando. Entonces, cuando usted no esté 100% seguro de que Dios dijo, mejor diga, siento en mi espíritu, siento en mi corazón decirle tal cosa. Pero si usted está 100% seguro de lo que está diciendo, usted sabrá si dice Dios dijo. Pero otra cosa que les voy a decir, dejen de estar diciendo, usted tiene espíritu de tal cosa. A menos de que usted esté 100% seguro de que alguien tiene ese espíritu, usted podría decirle a alguna persona que no es cierto y la puede lastimar. Y entonces, aquí dice que se espera a los profetas que restauren. Y si usted le dice a una persona algo concho, entonces en vez de restaurarlo, en vez de direccionarlo, lo que está haciendo es lastimándolo. Entonces tiene que tener ese cuidado. En el apóstol hablábamos del rompimiento. Entonces, ¿qué se espera del apóstol? Que identifique dones en las personas para que los ayude a creer que tienen el potencial, para que los empuje a conquistar, a fluir en su llamado, para que establezca, para que rete. Por eso siempre nos van a ver en nuestro contexto, en todo lo que hagamos, siempre vamos a estar retando a las personas, diciendo siempre lo bueno que se puede hacer mejor. Vamos estar reconociendo las cosas, pero también vamos a estar pidiendo que subamos de nivel, que todavía podemos más, como les decía con aquella película de Derribando Gigantes, que podamos creer que podemos escalar una milla más, que podemos llegar a la zona de touchdown, que aunque suena incómodo eso que les estamos diciendo es porque queremos lo mejor para ustedes, que queremos que Dios se glorifique en ustedes. Recuerden el tema del tabernáculo de Moisés, el que está allá en el lugar santísimo diciéndoles, ustedes tienen el poder del Espíritu Santo para hacer todo eso. Podemos lograr este proyecto, esto que Dios tiene para esta ciudad, para esta nación. Queremos conquistarlo, se puede, nos va a estar retando, el apóstol nos va a estar retando. Ahora, nosotros los apóstoles también tenemos que cuidar otra cosa, que nosotros tenemos la habilidad de tener muchas cosas que podemos hacer a la vez. Cuando haya alguien que nos falla, probablemente un apóstol salga al rescate. O sea, cuando haya alguien, cuando está dirigiendo un apóstol y, por ejemplo, en alabanza, no había un director de alabanza, Peter, como decía, yo no sé de alabanza. Él se pone ahí y lo que hace es que va y consigue un maestro y los pone a que les dé clases para que aprendan partituras, para que aprendan música, para que les enseñe a afinar la voz, para que les enseñe una serie de cosas, no haciéndolas él, porque el apóstol, una de sus habilidades es que no tiene un celo ministerial. El apóstol es muy bueno para ayudar a que los otros ministerios entiendan la importancia de su llamado y fluyan. El apóstol es el que hace que de manera apostólica los 5 ministerios trabajemos en un ministerio quíntuple. Entonces,
tenemos que tener el cuidado de no llenarnos y saturarnos de cosas. Tenemos que tener cuidado de no exceder nuestros límites, de saber hasta dónde decir hasta aquí, de saber lo que es sano y lo que no, porque si no, nos enfermamos. Porque el apóstol, cuando se compromete con algo, nunca, nunca lo va a dejar porque su llamado no se lo permite. Y si usted le salió apóstol y está apenas empezando, usted dice, yo no me veo abriendo iglesias, yo no me veo abriendo células, yo no me... Tranquilo, usted está en un nivel probablemente de que acaba de descubrir su don y lo tiene que trabajar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto líder ha sido usted? ¿Qué cosas ha hecho usted en su mundo natural? Usted era el que lo ponían no sé, a dirigir a otras personas. Usted por naturaleza trae esa naturaleza mandona de líder, de decir, hagámoslo así, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y siempre estar dando ideas, siempre ayudando a los demás. Y nos ven como metiches porque siempre queremos ayudar a otros para que logren el propósito que Dios les ha puesto en su vida, ¿verdad? Entonces, lo importante que tenemos que entender es que si nosotros em, servimos en nuestro llamado, vamos a hacer como estas imágenes. Bueno, estas imágenes son de una enseñanza que dimos en Kids que se llamaba saetas bruñidas y afiladas. Las saetas son esas flechas. Cada uno de nosotros somos una flecha. La aljaba es la bolsita donde están metidas esas flechas. Una vez que nosotros venimos a Cristo, salimos de la bolsita porque ya tenemos al Espíritu Santo, ya nos dio poder para salir de esa bolsita que está ahí, para ser lanzados, que es lo que están en este curso, recibiendo cuáles son sus dones, cuál es su ministerio. La manera normal de hacer esto es primero venir a este curso y después ir al lanzamiento para ser lanzados y luego siendo lanzados podamos fluir con unción en el fruto del Espíritu Santo para dar en el blanco. Si usted está sirviendo en otra área que no es la de su llamado, usted está fuera del propósito de Dios. Y dice que en griego la palabra pecado significa errar el blanco. Entonces, si usted está en otro llamado que no es el suyo, en un don que no es el suyo, en un ministerio que no es el suyo, usted está fuera del propósito del Dios. Está fuera errando el blanco. Pero si usted está fluyendo en su llamado, en los dones que hacen la composición de su llamado, usted va a dar en el blanco, usted va a ser feliz y va a ser feliz a otros. Usted va a sentir que su vida tiene un motivo, una razón, se va a sentir pleno, se va a sentir completo. Pero usted para poder darle al blanco, ¿qué necesita? Darle dirección a esa flecha. Usted tiene que seguir dirección, usted tiene que obedecer. Recuerde lo que vimos en los primeros capítulos. Jesucristo es nuestro modelo. Él dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces aceptó bofetadas, aceptó que lo escupieran, aceptó que le pusieran una cruz, aceptó que lo latigaran, aceptó que lo desnudaran, aceptó que lo clavaran, aceptó. Y en el último minuto digo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso Eso es el nivel de compromiso que tenemos que tener con nuestro llamado. Ese es el nivel de compromiso. Entonces, si la cabeza nos está diciendo que tenemos que venir a un congreso, excepto que tengamos una situación especial y no podamos hacerlo, deberíamos haber estado todos en ese congreso. Usted se perdió la dirección de lo que Dios estaba diciendo para su servicio. Los que están en espera de ir al lanzamiento, ya viene el lanzamiento y usted teniendo la claridad de este curso, más la claridad del energizing, que significa energizarnos con todo lo que significaba el lema de multiplícate, usted estaría recibiendo todo ese llamado que Dios estaba haciendo para nuestras vidas. Todo
eso que está pidiendo que hagamos en esta segunda parte del año y estaríamos dirigidos a hacer eso que Dios nos pidió. Yo les pido encarecidamente que usted siga dirección, que usted respete a sus autoridades, que usted haga todo aquello por lo cual nosotros nos comprometemos a servir, que si aceptamos ser parte de esta casa Osana, que sigamos la dirección que nos están dando, que sigamos la dirección de aquellos que tenemos por líderes en el área en el que estemos. Este año estamos hablando de evidencias, de la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer, hasta dónde puede llegar en nuestro llamado. Vemos a un Pedro echando las redes al mar, habiendo pescado toda la noche, siendo un experto y no lograr los resultados. Vemos a un Pedro que va creciendo en el camino y que cuando llegan a llevarse a Jesucristo, él le corta la oreja, sale la naturaleza que hay en él, que no controla esa agresividad que hay en él, y le corta la oreja a Malcolm. Y Jesús llega, junta la oreja, se la pone y le dice, no es eso, esa es la voluntad del Padre. Y vean ese mismo Pedro que todavía no habiendo aprendido la lección, le dice, Dios, Jesús, yo daría mi vida por ti, yo soy capaz de todo. Jesús sabía que si él dejaba que esa oreja se la cortaran, después iba a ir a la horca, probablemente Pedro. Y dijo, no, no puedo dejar estas evidencias aquí, voy a pegarle la orejita. Pobrecito este que todavía no domina sus emociones, que deja que salga la ira ahí desenfrenada, ¿verdad? Y le dice, eh, Pedro, hoy mismo me habrás negado 3 veces, jamás, Señor, jamás yo te amo, ¿verdad? Y después oímos a el gallo cantando 3 veces, 3 veces oímos cantando el gallo, diciendo, y dice la palabra que decía maledicencias, o sea, decía un montón de palabrotas cuando le dijeron que él era uno de los discípulos, ¿verdad? Ese Pedro, que hasta ahí apenas estaba en un proceso de formación, después es el que lo vemos diciendo la palabra, que sanaba hasta con la sombra. Así es nuestro llamado ministerial. Vamos a ir en ascenso como la aurora hasta que el día sea perfecto. ¿Y cuándo va a ser el día perfecto? Cuando Cristo venga o cuando Cristo nos llame. Y quería cerrar con esta foto. No saben, hasta que me dan ganas de llorar, lo alegre que me hace ver los dones reflejados aquí, de personas que están en esta clase y que les salió don de música, que les salió creatividad artística, ver cómo realmente Dios respalda su llamado y que ya están sirviendo en esas áreas. Ver a Casey, que tiene un llamado profético, ver a Dylan, que tiene un llamado profético, ver a Pamela, que tiene un llamado profético, y ver a, Wagner, que tiene un llamado profético, que a todos les salieron en sus dones y que están fluyendo en esos dones. Hay algunos de los que están aquí que no han ido al lanzamiento y que estamos en octubre para ir al lanzamiento. Yo me siento como una mamá con sus pollitos, te lo dije a Warner. Yo ya había visto a Casey cantando, yo ya había visto a Pamela cantando, pero ustedes no saben la felicidad cuando vi a Dylan. Yo no sabía que ya Dylan estaba cantando. Cuando vi a Warner, yo estaba sentada en una silla y salí corriendo a grabarlo. No pude grabarlo todo, pero yo sentía una felicidad de verlos ejerciendo y así, de verdad, que yo puedo decir, Señor, se cumplió el propósito. Ya el otro martes te los entrego. Aquí, Señor, está la parte que yo podía hacer con la mentoría que les estoy dando. Espero haberlos formado. Espero haber enseñado todo lo que me pediste que hiciera para que ellos puedan servir en su llamado, para que te sirvan con excelencia, para que te sirvan con poder, para que se la crean, para que puedan no quedarse sentados, sino que a partir de este momento
digan, yo no sabía que yo era profeta, pero entonces ahora voy a meterme a servir en la adoración, a servir en la intercesión. Yo no sabía que yo era maestro, pero ahora me voy a meter a servir en dar enseñanzas en la escuelita dominical, a dar enseñanzas en la célula, a dar enseñanzas en aprender a enseñar para algún día dar una enseñanza en una prédica. Voy a aprender a leer la Biblia para enseñar fundamento a otros. Si a usted le salió que usted es pastor, usted que cuando hayan cursos de paternidad, cuando hayan cursos de consejería, usted los lleve, porque esos son necesarios para su llamado. Que cuando usted, y todos los cursos que se dan en las escuelas, todos los obreros tenemos que llevarlos para que podamos recibir ese depósito en nuestras vidas. Que usted pueda, cuando también hay otro curso que dan eh, que es para aprender homilética, hermenéutica, todo eso para todos es importante porque todos los llamados vamos a predicar, solo que vamos a predicar con nuestro sello, ¿verdad? Con el sello apostólico, con el sello pastoral, con el sello, eh, vimos ahorita en el Congreso a Minor predicando con un sello pastoral, vimos a Zulma predicando con un sello apostólico, vimos a Peter predicando con un sello apostólico, vimos a Valentina y a Carlos Oviedo ministrando con un sello profético. Vimos a todos los que estaban dirigiendo en alabanza, ministrando con un sello profético. Si usted es evangelista, usted también tiene que recibir aquellos cursos que le van a ayudar a evangelizar, que le van a ayudar con esos dones. Si usted es evangelista y le salió un don de otro ministerio, por ejemplo, le salió, no sé, habilidades artísticas, es porque a través del mimo, de la danza, como una cacha que danza, que hace teatro, que hace un montón de cosas, porque le sirve para evangelizar. Usted lo va a utilizar para su llamado. Y usted a partir de ese momento debe activarse y decir, por ejemplo, en San Rafael no tenemos evangelistas, no hay nadie cubriendo ese área ministerial. A don Alejandro, a, a Carlos, que le salió evangelismo. Los necesitamos en San Rafael para que desarrollen ese llamado ministerial y nos lleven a los demás a evangelizar. ¿Por qué San Rafael no crecemos? Porque no tenemos a alguien que tenga esa unción, ese sello ministerial para llevarnos a la multiplicación. Si no vamos por las almas y si no los discipulamos, no vamos a multiplicarnos. Entonces, necesitamos en cada una de las áreas que existen y que ustedes tienen un llamado, que empiecen a ejercerlo. Los que tienen un llamado apostólico, estamos llamados para liderar, para romper, para hacerle ver a los otros cómo pueden crecer, para hacer que los otros vean el potencial que tienen, para que otros puedan crecer y se multipliquen. Estaremos muy solos porque a la gente no le gusta que le digamos las cosas, a la gente no le gusta que les hagamos ver las verdades para poder servir al Señor con excelencia. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas y decirlas con amor, pero tenemos que decirlas, tenemos que confrontar. Y al tico no le gusta confrontar, al tico no ve, porque pobrecito, después lo lastimo, pobrecito, después se siente mal. No, lo que hay que decirlo, tenía que decirse y se dijo, dice un meme por ahí, ¿verdad? Así que los apóstoles estamos llamados a eso, al rompimiento, a romper esas barreras, a romper los límites, a hacer que las personas crean que pueden, porque ya tienen el Espíritu Santo. Así que hasta aquí ha llegado el curso, hasta el capítulo 7. La próxima lección veremos el capítulo 8 y el capítulo 9 y estaremos cerrando con todo lo que tiene que ver con este curso. Así que les espero en la próxima clase. Bendiciones.